Excelentísimo y magnífico rector de la Universidad de Alicante, autoridades, miembros del claustro universitario, doña Ana María Bernácer, mi amiga, señoras y señores. Es para mí un honor laudar a Germán Bernácer Tormo. Si alguna figura ilustre es un claro ejemplo de generación de ideas avanzadas, de originalidad y de la búsqueda del bien para la sociedad, este es, sin duda, el economista y humanista Germán Bernácer, tan universal a la vez que tan desconocido por la sociedad española. Su recia personalidad en el campo de la ciencia económica, sus valores humanos y sus inquietudes sociales son merecedores del reconocimiento que hoy se le tributa. Destacar en corto tiempo los grandes valores personales e intelectuales del ilustre alicantino en esta laudatio me obliga a prescindir de análisis y valoraciones en materia de economía que, siendo mías, serían de escaso valor. El propio Bernácer me facilitó este camino al decir que la economía es un asunto que la gente reputa con razón muy árido, algo con muchas cifras y abstrusas consideraciones. Tendrán mayor relevancia en esta intervención la voz del propio Bernácer y las de otros autores que le conocieron o que con mayor autoridad trataron sobre su vida y su obra. La madurez e inteligencia demostradas desde temprana edad y el carácter sencillo y esforzado de Bernácer le auparon en 1902, con 19 años, a la plaza de profesor ayudante interino de la Escuela Superior de Comercio de Alicante. En 1905, con 22 años, obtuvo el título de profesor mercantil y plaza de catedrático numerario, logrando ser el más joven de cuantos hubo en la Escuela de Comercio de Alicante. Movido por su afán de superación, solicitó a la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas una beca que le permitió, durante 8 meses de 1911 y 1912, investigar en Bélgica, Alemania, Suiza e Italia, sumándose de este modo al proyecto de modernización de España al que alentaba la institución libre de enseñanza a través de la educación, la cultura y la ciencia. Esta experiencia europea fue determinante para la dedicación de Bernácer a la economía y para finalizar su obra Sociedad y Felicidad. En ella plasma sus inquietudes y propuestas con el sello de reformista y de solidaridad con las clases más necesitadas que quedaría patente en toda su posterior obra doctrinal. Durante casi 50 años, Germán Bernácer impartió clases desempeñando varias cátedras en las escuelas de comercio de Alicante y Madrid, contribuyendo a la formación científica de decenas de promociones de titulares mercantiles. Uno de sus alumnos, Manuel Berlanga y Barba, catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, dijo recordando a quien fue su profesor: «La figura cumbre de la ciencia económica española ha sido el catedrático de Escuela de Comercio Germán Bernácer, que tenía todas las condiciones del hombre sabio: sencillez, serenidad y hábito incansable de estudio y de espíritu de observación». En 1929 y 1930, Bernácer publicó varios artículos en la Revista Nacional de Economía y dio en Madrid una conferencia a la que asistió José Ortega y Gasset, quien afirmó que Bernácer era una magnífica cabeza pensante. Los artículos publicados, la conferencia y el coloquio que mantuvo con los asistentes, inquietos ante la deriva de la economía española, dieron origen a una nueva etapa en su vida. El Consejo de Gobierno del Banco de España, necesitado de mayor conocimiento en materia económico-financiera, creó en 1931 el Servicio de Estudios del Banco, al que fue llamado Bernácer, basándose, según le comunicaron, en su competencia bien probada en el orden económico. En Madrid, Bernácer alternó su tarea docente en la Escuela Superior de Comercio de la capital con sus investigaciones y publicaciones en materia económica y con el asesoramiento al Consejo del Banco como jefe del Servicio de Estudios de la institución. Entre 1932 y 1936, Bernácer desarrolló una ingente labor. Su cometido consistía en informar sobre las condiciones financieras de los mercados y proporcionar asesoramiento económico a los rectores del Banco Central para la toma de decisiones en la política monetaria.
En los informes semanales que realizó se advierte la importancia de su asesoramiento. En uno de ellos, de octubre de 1934, informaba de la reunión en Ginebra de los representantes de los países que mantenían el patrón oro, Francia, Suiza, Bélgica, Holanda e Italia, que trataban de llevar a cabo una alianza monetaria y comercial destinada a prestarse apoyo mutuo para defender el valor de sus monedas y proteger sus economías. Y Bernácer advertía del peligro que la constitución del bloque oro supondría para los países que, como España, eran ajenos al bloque oro, así como al bloque libra y dólar. En 1936, siguiendo al Gobierno de la República, la administración del Banco de España se trasladó a Valencia y más tarde a Barcelona, pero Bernácer regresó a Alicante, por lo que fue destituido de su empleo en el banco. Previo expediente de depuración política, se le repuso en el Banco de España como jefe de estudios económicos. La incompatibilidad de sus ideas liberales con la nueva situación política, social y económica era conocida, pero prevaleció su gran categoría intelectual y el reconocimiento que merecía en el banco, aunque fue discretamente marginado. El enfriamiento oficial que hubo hacia él en los años 40 tuvo como factor de ruptura un artículo del célebre economista el inglés Dennis Robertson, compañero durante muchos años de John Maynard Keynes de la Universidad de Cambridge, quien, aunque con notable retraso, reconocía noblemente en 1940, a través de un artículo titulado «Una aportación española a la teoría de las fluctuaciones», publicada en la revista económica de la London School of Economics, que las ideas utilizadas por él en su libro Política bancaria y el nivel de precios de 1926 las había expuesto Bernácer con anterioridad en su artículo de 1922 titulado «La teoría de las disponibilidades como interpretación de las crisis económicas y del problema social». El reconocimiento de Robertson al trascendente artículo de Bernácer produjo una gran eclosión de reconocimiento internacional, intensificándose sus relaciones con las más relevantes personalidades en la historia del pensamiento económico. En relación con la influencia que Bernácer pudo tener en la obra de Keynes, en 2001 se publicó en inglés un trabajo de investigación realizado en el despacho archivo Germán Bernácer titulado Cambridge and the Spanish Connection, la contribución de Germán Bernácer. Los autores fueron Mario Bojanowski, de la Universidad de Brasilia, Pablo Brañas, de la Universidad de Jaén, y Yumanon Dar y John Presley, de la Loughborough University. En las conclusiones dijeron: Bernácer hizo un aporte al desarrollo de la macroeconomía y a la teoría del ciclo económico. Tuvo una influencia directa en la obra de Dennis Robertson en los años 20. Y, aunque no existe una influencia directa sobre Keynes, por ejemplo, mediante el intercambio de documentos, libros o correspondencia, hay una influencia indirecta en la elaboración del Tratado sobre el Dinero de Keynes, escrito en 1930, a través de los efectos provocados en la obra de Robertson, los cuales fueron determinantes por sus aportaciones a los trabajos de Keynes en la década de 1920. 585 cartas procedentes de más de 100 economistas europeos y americanos testimonian la influencia que Bernácer ejerció entre aquellos como pionero de la ciencia económica moderna. El prestigio logrado motivó que le visitaran importantes economistas, entre ellos el austriaco Hayek, entonces en la Universidad de Cambridge, Haberler de Harvard, el francés Jacques Rueff, el sueco Johan Ackermann y Henry Wellich, de la Universidad de Yale y miembro del Fondo de la Reserva Federal de Estados Unidos. Su mayor notoriedad internacional como economista coincidió durante la década de 1940 con su mayor apartamiento en España. Tras la Guerra Civil se creó la primera Facultad Universitaria de Ciencias Económicas y Bernácer no fue llamado para impartir clases en ella, a la par que en Francia la Enciclopedia Larousse le dedicaba 14 páginas y en su versión española se omitían referencias al economista español. Sobre estas circunstancias nos dice Andrés Fernández Díaz, catedrático de Política Económica de la Universidad Complutense: confieso con rubor
que no fue en las aulas de la Universidad de Madrid donde oí hablar por primera vez del ilustre físico economista alicantino, sino entre los venerables muros del Collège de Francia y de la Sorbona de París. La no pertenencia de Bernácer a la universidad o a alguna institución de prestigio internacional retrasó su reconocimiento. De haber estado vinculado a alguna de ellas, su obra había generado discusiones e influencia en el pensamiento económico de su época y hubiese ocupado con mayor anterioridad el lugar que por su valor científico le correspondía. No obstante, desde principios de los años 50, ante los reconocimientos que el economista español obtenía en el exterior, surgieron otros en su patria. Fue nombrado miembro de honor de la Asamblea Nacional de Titulares Mercantiles, se le concedió la encomienda de Alfonso X el Sabio, fue miembro del Instituto de Cálculo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, siéndole asimismo concedida la Medalla de Oro de la Escuela Superior de Comercio de Madrid. En las enciclopedias inglesas y francesas era entonces el único economista español citado. Nuestro economista es autor de 255 títulos correspondientes a conferencias, libros y artículos en español, italiano, alemán, inglés y francés, lenguas que escribió y habló perfectamente. Además de Sociedad y Felicidad y de la teoría de las disponibilidades ya mencionadas, reseño como destacadas Interés del Capital de 1925, La Doctrina Funcional del Dinero de 1945, síntesis y perfeccionamiento de toda su obra doctrinal, y en 1955 otro título que 60 años más tarde nos invita a reflexionar sobre la vigencia y visión precursora de Bernácer. Es su obra Una economía libre, sin crisis y sin paro. Sobre la vigencia de estas obras vistas desde la perspectiva actual, nos decían en 1983 Juan Hortalá Arau y Juan Tugor Esqués del Departamento de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona. Al releer su obra desde la panorámica actual, no solo sorprende el descubrir ideas rebosantes de originalidad, sino entrever concepciones que al menos los jóvenes podrían creer exclusivas de la modernidad. Entre ellas, su concepción de la economía como un conjunto funcionalmente estructurado, y ello antes de que la revolución keynesiana instaurara oficialmente la macroeconomía. Y Gumersindo Ruiz, catedrático de Política Económica de la Universidad de Málaga, anteriormente en la Universidad de Alicante, afirmaba: cualquier investigador que se aproxima a su obra queda sorprendido de la originalidad de la misma, de su anticipación en el desarrollo de ideas que han sido consideradas aportaciones de otros autores que ocupan un puesto principal en la historia del análisis económico. Hubo dos publicaciones más en las que con visión avanzada trató sobre la integración europea. En 1953, La doctrina del gran espacio económico. Y en 1961, otro titulado España y las comunidades europeas, en las que defiende la integración de España en algún espacio económico como única opción posible, decía, para el crecimiento de la economía. Poseía Germán Bernácer una vasta cultura que tenía como uno de sus exponentes su buen estilo literario. La economía fue para él el mejor ejercicio intelectual. Tenía una amplia visión de los problemas con sus soluciones supradisciplinares. Nunca concluía sin una aportación práctica y una meta posible. Sus conocimientos de física le proporcionaron los mejores instrumentos para sus enfoques económicos, particularmente en relación con la metodología y el estudio de la dinámica económica y la inestabilidad. Siempre se apoyó en el análisis, siendo destacable lo persuasivo de sus convicciones y soluciones, así como la importancia que concedía a la felicidad sobre el bienestar material. Finalizo con 3 frases de Bernácer que nos ilustran sobre el pensamiento que le guiaba. En 1943, en la conferencia impartida en el Instituto de Actuarios Españoles, decía: la cultura es inmaterial, pero ¿qué sería de la cultura sin bibliotecas, sin universidades, sin profesores, sin hombres de ciencia, sin artistas, literatos y poetas?
Todo esto tiene una base económica, y si esa base económica es falsa e inestable, todo se resiente. No es la economía lo más elevado que existe, pero porque es lo más bajo, es lo primero que necesitamos arreglar y asentar sólidamente si hemos de evitar que la cultura y la civilización peligren. Una década después, en 1952, en su conferencia en París, decía: «La libertad no se decreta, se adquiere. Tiene ante todo una base económica. Un sistema que causa la miseria no puede aportar la libertad, sino la peor de las esclavitudes. Pero un sistema apoyado sobre la coerción será más viable, nos traerá más igualdad y más justicia. No es de creer. Será más contradictorio, menos eficaz, más propicio al fracaso, porque la eficiencia es una condición de éxito». Y otra década posterior, en 1960, en su discurso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de Barcelona, dijo: «La economía, ni aun en aquello que afecta a sus fines inmediatos, puede ser ajena a los principios éticos. La moral es un gran instrumento económico y la economía, a su vez, podría ser un gran instrumento de la moral. Hoy no lo es, por razones que incumben más a la economía que a la ética». Excelentísimo y magnífico señor rector, considerados y expuestos todos estos hechos y en virtud de los muchos y relevantes méritos en la ejemplar vida y obra de Germán Bernatzer Tormo, es para mí un grato honor confirmar el merecimiento para que se le otorgue el Laurel de Oro de la Universidad de Alicante. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a continuación vamos a proceder a la entrega del Laurel de Oro. Germán Bernatzer, ruego que se acerque al estrado a Ana María Bernatzer. Voy a ser muy breve. En nombre de toda la familia Bernatzer, quiero agradecer a la Universidad de Alicante la creación de este acto culto que honra la memoria de mi padre y recuerda la importancia de su obra científica. Mi agradecimiento al excelentísimo señor rector, que ha realzado este acto con su presencia. Al señor vicerrector Carles Cortes, que tanta motivación e interés ha puesto en torno a la figura y obra del catedrático alicantino y universal. Gracias a Manuel Sánchez Monllor, amigo de la familia, biógrafo de mi padre, de Germán Bernatzer, y que constituyó el fondo documental en 1996 y sin el cual el despacho archivo no existiría hoy. A todos los conferenciantes que han participado en esta mesa redonda, a todos los que nos habéis acompañado, muchas gracias. Señora secretaria general, señor vicerrector de Cultura, señor subdelegat del Govern,
membres de l'equip de direcció de la Universitat d'Alacant, senyors degans de la Universitat d'Alacant, senyor director de l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil Albert, benvolguda Ana Maria Bernácer, benvolgut Manuel Sánchez Monllor, benvolguts i benvolgudes, bona nit a tots i a totes. Com a rector de la Universitat d'Alacant, tinc l'honor de presidir la concessió d'este llorer d'or a títol pòstum a un dels alacantins més significatius de la nostra història més recent. Com sabeu, este guardó és concedit a aquelles persones o institucions d'excel·lent prestigi nacional o internacional en el camp de les ciències, de les lletres, de la investigació científica, de la docència, de la creació artística, de l'esport i de la solidaritat. Fins al moment actual, un total de 13 persones l'han rebut. Des del primer, l'investigador en ciències penals i criminologia Luis Garrido, a l'escriptor Miguel Delibes o a l'investigador en ciències José María Santiago. 13 persones que han sabut treballar en els camps de la ciència, la docència i la creació que la Universitat d'Alacant ha volgut reconèixer. Siguiendo nuestro reglamento de símbolos y distinciones honoríficas, el Laurel de Oro que ahora otorgamos representa un punto culminante en la historia de la Universidad de Alicante. Se convierte así en el reconocimiento póstumo de Germán Bernácer, un alacantino nacido en 1883 y que este año, hace poco más de unas semanas, se cumple el 50 aniversario de su desaparición. Catedrático de la Escuela de Comercio de Alicante, ligada a nuestra primera sede universitaria, destacó en su labor como director del Servicio de Estudios del Banco de España. Autor de publicaciones tan relevantes como Sociedad y Felicidad, Ensayo de Mecánica Social de 1916, Interés del Capital, el problema de sus orígenes de 1925 o Una economía libre sin crisis y sin paro de 1955, entre otros. Siempre fue un economista heterodoxo que no se alineó en ninguna de las corrientes clásicas o modernas de su época. Como precursor de Keynes, fue un avanzado en su época, una persona comprometida en su contexto, en un momento difícil de nuestra historia. Queda muestra de todo ello la relación de amistad y de complementación artística que otros alicantinos, como el escritor Gabriel Miró, el compositor Óscar Esplá, el arquitecto Juan Vidal o el periodista Emilio Costa, han demostrado. Como hemos podido comprobar en la mesa redonda que ha precedido a este acto, en el que han participado Rosa Monzón, Miguel Ángel Lozano, José Piqueras, Juan Antonio Ríos y Emilio Soler, al que le agradezco profundamente su participación y que de alguna forma nos ha permitido acercar más todavía la figura a Germán Bernácer y a la relación con esa época, con los alicantinos de la época. También quiero felicitar a Manuel Sánchez Monllor por la brillante laudatio, minuciosa, detallada y que nos ha puesto de manifiesto la importancia de este alicantino que hoy homenajeamos a lo largo de todo el día, desde la muestra de su archivo, desde la muestra de su despacho, desde la mesa redonda y que culminamos con el Laurel de Oro. Germán Bernácer creía en su trabajo y en el desarrollo del conocimiento. Así fue también amigo de matemáticos como Rey Pastor, Gallego Díaz, entre otros, y creó la Sociedad Española de Matemáticas Aplicada en el seno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En el año 1952 fue nombrado miembro de la Asociación Internacional de Ciencias Económicas y en el año 1960 académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Finanzas de Barcelona. Pero si hay un ámbito del intelectual que nos interesa, que realmente me gustaría destacar, es su compromiso en la promoción del conocimiento. Compartía con una institución como la nuestra el sentido crítico de la sociedad y la formación de esta. Desde su experiencia docente se preocupó por la enseñanza de las materias científicas y las prácticas de laboratorio de su alumnado. Él mismo había sido alumno de aquella Escuela Superior de Comercio, en el actual edificio de la Aseguradora, una escuela que después se trasladó a este edificio en el que hoy nos encontramos. Del mismo modo, su figura encarna uno de los principios básicos de nuestra universidad, la preocupación por una investigación rigurosa y su difusión. Así, se planteaba la investigación como una herramienta para mejorar el conocimiento, tanto por la transferencia a través de la docencia, prueba de ello son los diversos manuales de prácticas, como por la contribución directa de la universidad a la sociedad a través del ineludible compromiso que tenía con el desarrollo cultural, científico y tecnológico. Estoy seguro, que Germán Bernácer estaría a gusto en una universidad como la nuestra, que aspira cada día a reforzar sus valores
como una institución abierta, una institución transparente, tolerante, participativa, accesible, una universidad moderna, colaborativa, solidaria y sostenible. Estoy seguro que estaría a gusto con nosotros, que estaría de acuerdo con ese pensamiento crítico, con nuestro pensamiento crítico y con la intención de tener una proyección global y de ser un espacio de encuentro en la sociedad. Por este motivo, Bernácer siempre ha estado presente en la constitución de nuestra universidad, desde el edificio que lleva su nombre en el campus, construcción del arquitecto Javier García Solera, y que acoge la antigua Escuela de Empresariales y diversos centros y unidades de nuestra universidad, pasando por nuestra sede actual, donde estamos hoy, la sede de la Universidad de Alicante, el edificio donde nos encontramos, tan vinculado a su figura, con su despacho, archivo y con el centrado en la difusión de su figura. La sede de la Universidad de Alicante se ha convertido en un referente habitual para el desarrollo social y formativo, un punto de enlace con la sociedad a través de sus actividades y que ha servido en los últimos años como un refugio de su legado personal. Una biblioteca despacho, como decía, que lleva su nombre y que gracias al acuerdo de la familia y de la extinta CAM ha podido ser visitada por estudiosos y conocedores de su obra. En aras a su difusión, y ahora tengo que agradecerle de nuevo a Ana María tu preocupación en este punto, nuestros técnicos del archivo han iniciado un proceso de digitalización que complementa el ya realizado por la CAM en años anteriores. Un cuidado y preservación de una documentación única que tiene que estar disponible para los investigadores que sepan reconocer la importancia de su trabajo. Esta conexión física y digital necesaria en los tiempos actuales se convierte, pues, en el reto de la relación entre las tres partes aquí implicadas, la universidad, la familia y la Fundación Caja Mediterráneo. Un punto de encuentro con un fin común, la difusión y el reconocimiento de este gran intelectual, nuestro guía, y un ejemplo de responsabilidad social e investigadora. Muchas gracias y buenas noches. Se levanta la sesión.